¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Micomunidad.com. ¿Qué es la psicología transformacional? La psicología transformacional describe un enfoque cristiano de la psicología con un fuerte enfoque de formación espiritual. Los autores John Coe y Todd Hall lo describen como un intento de redescubrir y rediseñar nuestra forma tradicional de pensar la psicología en relación con el cristianismo, así como de repensar la naturaleza misma de la ciencia. La conclusión será que hacer ciencia, y en este caso, la psicología es, en última instancia, un acto de amor, una visión de integración, psicología y cristianismo. 5 vistas, segunda edición, IVP Academic, 2010, página 199. Los autores hablan de hacer psicología tanto dentro de la tradición de la psicología como, de nuevo en el espíritu. Un enfoque de psicología transformacional enfatiza la centralidad de la persona que hace psicología, es decir, un consejero, un investigador, un estudiante. La psicología transformacional considera que la ciencia moderna limita innecesariamente las vías de conocimiento. La psicología transformacional busca construir sobre todas las formas legítimas de conocimiento, basadas primero en la fe. Esto significa que las realidades espirituales son importantes en el trabajo psicológico. Se alienta a un psicólogo transformacional a estar dispuesto a observar y reflexionar sobre lo que sea relevante de 1. Las escrituras, 2. La creación, particularmente el estudio de las personas, y 3. Las reflexiones y teorías psicológicas /científicas /teológicas preexistentes. Y Biden página 207-208. Coe y Hall describen su enfoque no tanto como una combinación de dos campos distintos, la psicología y la teología o el natural y el espiritual, sino como una ciencia y psicología de la realidad unificadas, aunque complejas, y Biden página 207. La psicología transformacional ve a la psicología como descriptiva y prescriptiva, describiendo la naturaleza humana e informando cómo vivir. Si bien un enfoque de psicología transformacional se basa en la fe y la formación espiritual del psicólogo, está abierto al diálogo con los incrédulos. Esto tiene que ver con la revelación general. Un psicólogo transformacional ve la sabiduría de Dios reflejada en la naturaleza. Los incrédulos también deben poder observar esa sabiduría y aprender de ella, y así tener contribuciones útiles. Por supuesto, su sabiduría se verá truncada en parte, porque solo el creyente tiene la posibilidad de conocer y vivir estos principios como se debe en relación con Dios. Y Biden página 211. Debido a que la persona que estudia psicología o que realiza la consejería se considera fundamental para el proceso, gran parte del énfasis de la psicología transformacional se da al crecimiento espiritual personal. Coe y Hall escriben: Haciendo ciencia o psicología. Es un medio para la meta del amor mediante la unión con el Espíritu Santo, mediante el cual se ama a Dios y al prójimo y se glorifica a Dios, y Biden página 212. Un psicólogo competente sería aquel que se asemeja cada vez más a Cristo por la llenura del Espíritu Santo, observando y reflexionando correctamente sobre la realidad, y produciendo el conocimiento y la sabiduría correspondientes que benefician a los demás y conducen a su propia transformación continua, y Biden página 212. El enfoque de la psicología transformacional sostiene que el objetivo de la vida cristiana es relacional, amar a Dios y a los demás, y que hacer psicología, siendo relacional, es un medio de relación y transformación personal, y Biden página 213. Más allá de la metodología de estudio y formulación de teorías, la psicología transformacional, en la práctica, se vería como el cuidado del alma o la dirección espiritual. Coe y Hall llaman la atención sobre los cristianos que buscan modelos más holísticos, relacionales y experienciales para relacionar la psicología con la fe, y Biden página 220, en áreas como neurociencia, teoría del apego, tradiciones cristianas históricas y formación espiritual. Creemos que este movimiento hacia un modelo existencial más holístico y encarnado es un predictor para la siguiente etapa en el desarrollo de un modelo transformacional distinto para hacer psicología en el espíritu que aborde específicamente cómo lo personal espiritual informa lo conceptual y el proceso mismo de haciendo psicología. Y Biden página 220. En resumen, la perspectiva de la psicología transformacional no ve la ciencia y la fe como algo separado. Se busca una visión unificada en la que la psicología se haga en la fe con el objetivo final del amor.
Reconoce a la persona que hace psicología como algo central y, por lo tanto, desafía los modelos de formación actuales, enfatizando el crecimiento espiritual y relacional como base. Y vida en página 225. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.